Les voy a poner en antecedentes, porque les vamos a poner en antecedentes. Comenzamos hace algunas temporadas a hablar de Don Quijote entre renglones. Y vivimos que Cervantes jugaba pues con la religión, con la mitología, y mezclaba distintas cuestiones. Luego pasamos por las obras literarias, o por algunas obras literarias del Siglo de Oro. Profundizamos también en los cuentos y vimos que había un patrón. La mitología estaba muy presente. Textos bíblicos que también tenían un enlace con cosas del pasado. Bueno, todo esto bebe de alguna fuente. Y precisamente ahora vamos a iniciar un nuevo camino que se va a llamar noveladas, no veladas, porque quizá lo que hacen esas narraciones son velar lo que se esconde detrás. Y para desvelar todo esto, y para que ustedes jueguen con nosotros a esto que va a ser un juego divertido, pues tenemos a Santos Neira. Santos, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Veo que bueno, que aquí entre los dos estamos superando al hombre invisible que es el tiempo. El tiempo es un señor muy paciente que al final gana siempre, ¿no? Pero bueno, de momento lo vamos superando. De momento sí, de momento nos respeta. Sí. No le habremos aburrido mucho cuando nos sigue dando un margen de tiempo. Pero bueno, vamos a ver porque cada vez lo estás enrevesando más, aclarando cuestiones. Intentamos aclarar eso. Bueno, al fin y al cabo somos lectores rasos, lectores de base, que bueno, dentro de la lectura, de la literatura, intentamos extraer o exprimir o sacar las ideas y contarlas. En esta ocasión lo que vas a hacer es irte a los orígenes. Sí, bueno, nos vamos a la mitología clásica, griega, por ejemplo. Pero vamos a ver, antes de llegar ahí, qué es lo que sucedió antes de llegar a la mitología griega, que bueno, mitos al final es un relato, se traduce como relato, como cuento, sí, es el origen de los cuentos. Bueno, pues lo que hacemos es retroceder, nos vamos al principio, al origen. Bueno, pues vamos a retroceder al origen porque claro, ¿hasta dónde? Quiero decir, ¿nos vamos a ir hasta el Big Bang? Hasta la denominación de origen del ser humano. Vale. Vamos a ver si somos capaces de ver el nombre y el material, la sustancia de la que está hecha el ser humano. Bien. Pues tú me dirás cuándo empezamos, cómo empezamos, lo que tú mandes. Empezamos, bueno, pues en busca de esto, de la denominación de origen. Quiero insistir en esto porque es gracioso, coincide en diferentes culturas. Y bueno, pues continuamos por este camino que decíamos antes de la interpretación de textos, desvelando el lenguaje como lectores rasos. Vale. Lo que pasa que hemos encontrado una encrucijada. Y bueno, pues yo al menos no he podido resistir la tentación de coger ese camino, que no es un atajo precisamente, pero es un camino nuevo, muy curioso, del cual se pueden sacar muchas conclusiones. Lo que nos va a ocupar el grueso de la temporada va a ser hablar de la mitología, pero estamos en el paso previo. Sí. O sea, antes de llegar a la mitología, sí. Que la mitología es una manera de narrar hechos que se observan, sí, o que se creen que pueden haber tenido una base real por parte del hombre, ¿no? Sí. Estamos en la antesala del sistema de narración secuencial que luego va a dar origen a un montón de cuestiones. Pero para eso primero tenemos que crear al hombre. ¿Y hay algún patrón común en todas las culturas eso a la hora de crear al hombre? Sí, hay una sustancia que es el barro, ¿no? ¿El barro? El barro como tal. Bueno, como al menos yo me eduqué en una sociedad católica, sí, bueno, cuando iba al cole pues teníamos una asignatura que era religión. Y entonces pues ya en el Génesis, en el Antiguo Testamento, se dice que en la creación, pues en el paraíso, se crea primero a Adán, que significa humano, ¿no? De barro. Dios, Yahvé, crea a Adán de barro, le sopla vida y ya está. Y así, de esa manera tan sencilla, sale el ser humano. El barro es la mezcla de dos sustancias, ¿no? De tierra y agua, que es lo que más abunda en el planeta, ¿no? Bueno, es que nuestro planeta es una cuarta parte tierra y 3/4 partes agua. O sea, le parece también lógico que, puestos a intentar darle una explicación a la existencia del hombre, pues los primeros hombres que poblaron la Tierra dijeran, a ver, ¿y de qué nos han hecho? Pues no somos de madera, no somos de piedra,
pues de agua y tierra. De agua y tierra. Barro. Exacto. Esto coincide en la cultura egipcia. Hay un dios, Num, Sí. que bueno, pues es un alfarero que coge un pegote de barro, lo pone en su torno, modela una figura humana y así crea el hombre. Ya tenemos, es decir, el Antiguo Testamento sale de Egipto, Moisés sale de Egipto, Sí. y bueno, reniega de el poder de todos los dioses y ese poder se transforma en un solo dios, en una religión monoteísta, ¿no? En ambos casos el humano es de barro. Si nos vamos a la cultura griega, que es de lo que vamos a hablar en los siguientes programas, bueno, pues Prometeo, con la ayuda de Zeus, crea al hombre de barro, de agua y tierra. Bueno, pues es el material común, es nuestro, estamos hechos de barro. Nuestra denominación de origen es el barro, tierra y agua. Las culturas ancestrales, pues una vez que dejan de ser cazadores y recolectores, se asientan, se hacen sedentarios a la orilla de los ríos, ¿no? A la orilla del Nilo surge la cultura egipcia. Antes, probablemente, surgen entre el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia, que Mesopotamia significa entre dos aguas o entre ríos, ¿no? Bueno, pues ahí nace el hombre, tanto en una como en otra, según la mitología o la religión, o las escrituras espirituales, para unificarlas. Vale. Bien, o sea que efectivamente siempre todo en el entorno del agua, a la orilla de esos ríos, Sí. Y a la orilla lo que hay es barro. Barro y bueno, tierra fértil, tierra fértil que sirve para los animales, para las plantas, para sembrar y recolectar, ¿no? Para tener un rebaño, para beber, para cocinar, para lavarse, para todo. De eso somos, de eso estamos hechos. Y estoy yo pensando, ¿alguna cultura, alguna religión, alguna creencia más que utilice el barro como origen? Bueno, ya en Mesopotamia se hablaba de la epopeya de Gilgamesh y bueno, ahí coinciden diferentes conceptos que luego se van a ir recogiendo en el Antiguo Testamento, pero si según Joseph Campbell, que era un mitógrafo del siglo pasado, nos habla de que todas las culturas, el mito, el héroe, todas las culturas se repite su historia, más o menos. Una epopeya tiene los mismos capítulos. Incluso en los indios americanos, que estaban allí esperando a ser descubiertos, según dicen ellos, ¿no? Nosotros ya sabíamos que estábamos aquí, los americanos, pero bueno, sí, vino alguien y nos descubrió en el siglo XV, que fue Colón. Bueno, pues en esas culturas coincide, por ejemplo, el diluvio universal. No tenían contacto los americanos con los africanos o del Próximo Oriente, y sin embargo coinciden. Comparten también sí, eso. Eso sí. es. Bueno, el diluvio se da en todas las culturas, el diluvio universal. Bueno. Y luego ya, pues el hecho de querer llevarse cada uno la verdad a su terreno, lo ha embarrado todo. Sí. Bien, es que yo te hacía la pregunta y lo estaba pensando porque me estaba acordando del mito, que es un mito judío, el del golem. Y el golem es un gigante de barro al que su creador le introduce un papel por la boca dando una orden y automáticamente cobra vida para cumplirla, ¿no? Que bueno, pues el creador al final forma a un ser al que insufla vida, en este caso con un papel que es de barro, ¿no? Y se puede asemejar también, bueno, pues un origen bastante curioso. Sí, bueno, el barro se cuece y a 1000 grados o 1000 y pico grados, y bueno, pues de ahí se hace la cerámica. Nosotros somos más flexibles, no somos tan rígidos. No todos. Aunque somos frágiles. No todos, porque yo tengo el mal del azulejo, es más fácil partirme que doblarme. O sea, que, sí, que eso sí. ya luego cada uno tiene bueno, su sí. elasticidad. Bueno, sí. Bien, bueno, pues como origen, también para este Noveladas no está nada mal. No sé si me cuentas algo más o ya empezamos el camino la próxima semana. Bueno, pues si te parece bien, lo dejamos para la próxima semana y vamos organizando todo esto, porque quizá al principio es
un pelín árido, ¿no? Porque no me gustaría dejarme nada en el tintero, aunque no profundicemos demasiado en ningún asunto, pero bueno, me gustaría llegar a algo luego mucho más agradable y más fantástico, porque al final es fantasía lo que hay aquí dentro. Bueno, pues van a ver ustedes, no es árido, Santos, no es árido, simplemente ya tienen un dato curioso, o sea, seguramente no sabían que tantas culturas compartían ese origen para el ser humano, el barro como ser origen. Bueno, pues de aquí vamos a ir viendo más. Aquellos a los que les guste la mitología van a disfrutar, y aquellos que siempre han tenido curiosidad por ella, pues van a aprender muchas cosas y van a ver que esto es muy entretenido. No veladas van a ser nuestras secciones y nuestras jornadas. Santos Neira, que pases buena semana, y en 7 días nos metemos en el barro. Muy bien, muy bien, muy bien. Big